¿Cómo está? La doctora Sofía Díaz Miranda, que me encanta platicar con ella porque cómo es un aprendemos. honor tenerla aquí, ¿verdad? doctora. Sí. Ay, no, pues el honor es mío, ¿eh? Bienvenida. La verdad es que esto, les digo que a mí me gusta el chisme científico. El chisme Ay, científico. qué bonito. Bueno, nos une el chisme a las 3, ya Sí. cada quien en su área. Tú nos cuentas lo científico, yo luego te platico algunos que tengo buenísimos. No, no es cierto. Déjame acomodar esto. Sí, Ya. no, es que la vida es eso, ¿no? Estar siempre comunicado, Sí. siempre alegre y sobre Disfrutar la vida. todo, ay, sí, la verdad es que sí. Y Es siempre, una decisión estar alegre. Tú que estudias Fíjate. el cerebro, ¿está la alegría en algún lugar del cerebro? Bueno, ¿O yo sí. decido ser alegre o cómo funciona? todo es el cerebro visceral, todo es el cerebro motivacional, el de las emociones, ¿no? Y si tú tienes una buena, digamos, actitud ante la vida, todo lo vas a ver bien, ¿no? Y sobre todo tener la filosofía de todo pasa por algo y para algo. Claro. No es nada por casualidad, todo es causalidad, ¿no? Y en ese sentido lógico de la vida, pues entonces encuentra uno que, bueno, pues sí, hoy no me siento muy bien, bueno, pues será por algo, ¿no? Pero si uno le encuentra explicación a todo eso, en realidad no le echas la culpa a nadie, ¿no? Realmente eres tú y nada más tú. Entonces, ¿quieres vivir tranquila, que las cosas salgan bien? La actitud es lo mejor, ¿no? Y en la mañana siempre hay que levantarnos con esa sonrisa de estoy viva. Exacto, gracias a Dios al universo estoy Claro, respirando. y para que lo diga una neurocientífica, a mí eso me da mucha tranquilidad. Sofía, vamos a hablar de lo que hacen en el laboratorio con las ratas, tus ratitas queridas, Ay, sí, no, las sí, ama, definitivamente. que estudian el cerebro para ver qué pasa con el Alzheimer, qué pasa con la esquizofrenia. Fíjate que hay mucha información ya y la vida me ha llevado de la mano a irme actualizando en todo aquello que signifique esta ciencia translacional, que significa esto de la ciencia básica, cómo se aplica realmente a la salud humana y a todo este ambiente que nos rodea. Y hay una corriente hace unos 5 años, que calcularía yo, que siempre he dicho, somos lo que comemos, pero hay una conexión que existe entre el eje intestino-cerebro. Esto significa que tenemos un cerebro, obviamente, en la cabeza, muy claramente sabemos que ahí está, pero también tenemos un cerebro visceral. Y hace rato mencionaban esta cuestión hormonal que, pues sí, también es una cuestión visceral la que nos lleva a sentirnos a veces molestos o bien, pero porque nuestro intestino no está trabajando como debe ser. Entonces ahora el intestino se comunica con el cerebro de 3 maneras. Uno es por el vago, que es ese nervio que inerva todas las vísceras y va directo al cerebro visceral, que es el tálamo. La otra es el eje de las hormonas, ¿no? Las suprarrenales, todo el mundo sabe que están ahí, que se secreta adrenalina, que ahí está bañando y por vía humoral se irriga el cerebro. Pero no es la comunicación tan sencilla, hay barreras. Está la barrera intestinal, la barrera hematoencefálica. Bueno, tenemos barrera hasta en la retina, hay una barrera retiniana, ¿no? Estas barreras se dan obviamente por las partes de lo que es el sistema circulatorio y lo que son los vasos sanguíneos y los capilares. Normalmente cuando uno está trabajando, cuando uno tiene esta energía que necesita para vivir, se está tomando la energía de lo que comemos, es azúcar, este oxígeno con el que respiramos, que es fundamental para que haya todo ese metabolismo, pasa el alimento a través de esa barrera, a través de esas células murales que están en los capilares, pero ahí hay una selección, o sea, no pasa todo, porque acuérdense, vivimos en un mundo que está lleno de bacterias, lleno de virus, y ahorita el COVID nos ha cambiado la vida. Necesitamos filtros. Sí, y ahí están ahí tan efectivos, tan extraordinariamente bien ubicados, y que además comparten esos espacios con las bacterias. Entonces, por ejemplo, la barrera a la que me refiero, que es la intestinal, ahí hay unas células encantadoramente bien ubicadas que permiten el paso de bacterias buenas
y las malas las mantienen a raya. Como que las filtran. Son Las nuestros filtran, cadeneros. entran las internos. buenas. Exactamente, fíjate que ¿Quién sí, quién no pasa? Esto pasa, Sofía, si está funcionando bien nuestro intestino o aunque no funcione muy bien sucede. Es que cuando no funciona es precisamente las alertas que se tienen que poner atención y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Generalmente todos ya nos conocemos, pero un alimento que es verdaderamente negativo es la grasa. No debemos consumir más grasas porque eso es una barrera precisamente que se rompe, y estos lipopolisacáridos o estas sustancias que fortalecen a las bacterias malas, entonces están alertando al sistema nervioso, ahora las señales del sistema nervioso que les dice a los, digamos, a esos vigilantes que son las microglías, que son células nerviosas que están en el intestino, ahí alertan de que ahí está pasando una toxicidad, una irritación, una inflamación, unos gases, algo que nos está provocando esa inflamación, ese malestar que creo que todos nos ha dado el olor famoso de caballo. O en la boca del estómago, que sientes que te inflamaste. Sí, una señal negativa es cuando estás muy nervioso y que el duodeno, el intestino es el que sufre. Entonces tienes la colitis, ¿no? Sí, sí. Creo que todos hemos sufrido de colitis. Gastritis. Y luego la gastritis es demasiado ácido en el intestino, en fin, esto ya son... Pero entonces somos entidades que vamos... Cada segmento de nuestro cuerpo tiene una labor muy fundamental que hacer. El esófago, por ejemplo, bueno, va a permitir el bolo alimenticio, va a preparar ese pH del estómago, que es un ácido clorhídrico sensacionalmente agresivo para digerir para el bolo, pero ese bolo alimenticio, y luego en el duodeno ahí están ya los elementos para la absorción, esas barreras de las que estoy mencionando. Ya viene esa señal del vago que le está diciendo al cerebro, pues vamos a filtrar lo que se requiere, pero vamos a contraer este tránsito que va hacia dejar un espacio en tiempo y forma para que se absorban esos alimentos. Entonces, como ven, se está diciendo fácil una historia muy larga, que claro, lo que nos digerimos en la mañana, pues lo estamos digiriendo ya 3-6 horas después. Claro, sí, todo el proceso que hay que transitar. 12 horas cuando dicen, es que me enfermé del estómago, seguramente por algo que comí en la mañana. No, fue algo que comiste hace 24 horas y que eso ya desbalanceó todo tu metabolismo, y ahora para echar a andar toda esta cuestión energética de decir alerta, no está pasando bien el alimento, las bacterias ya se me desbalancearon, hay una irritación, hay una formación ya de toxinas, de elementos que me está avisando. Lo primero que siento es que no me siento bien, pero ¿por qué no me siento bien? Entonces viene la historia, ¿no? Y esto es una historia de vida que tenemos todos, toda la vida, no sabemos, y bueno, y no entendemos. Y seguimos comiendo grasa. Entonces, estos soldaditos están para permitir los alimentos buenos, lo que nos sirven, y como barrera de lo que no nos conviene, que sería grasa principalmente, azúcares. Mira, la grasa en exceso, la necesitamos, desde luego que la necesitamos. Para las hormonas, el colesterol es absolutamente necesario. Pero ¿qué pasa? Esa barrera se está haciendo cada vez, digamos, más flexible, o la estamos forzando más. Y entonces, ¿qué pasa? El sistema inmunológico se alerta. Y entonces esa microglía que ahora está programada va a producir una reacción, ¿no?, de contracción, de alerta, y entonces se va perdiendo un poco la permeabilidad de esa barrera. Entonces permite el paso de bacterias negativas, y entonces esto es lo que ya nos crea un círculo vicioso que luego es difícil digamos, de controlar. Pero bueno, ¿por qué digo todo esto? Esta es, digamos, la fisiología natural, normal, ¿no?, de toda la vida. Del organismo. Pero ¿qué pasa si está una mujer embarazada esperando un hijo en la tercera semana, la cuarta semana, y esta situación de ajuste metabólico general va a producir una infección? En ese momento creo que todos sabemos que una mujer tiene que ir con el ginecólogo, y el ginecólogo decirle, a ver, señora, por favor,
lo más terrible que le puede pasar es una infección. ¿Por qué? Porque ese desbalance viral va a incidir, porque el tracto digestivo, la fauna que tenemos en el tracto digestivo son hongos, bacterias y virus. De ese, protozoarios también, y bueno, y una que otra lombricita que de repente aparece. Tenemos por ahí, ¿no? Eso que nos digan que no. Y entonces hay que desparasitar a los niños constantemente. Acuérdense que en las escuelas siempre hay que estarles dando una dosis de desparasitante. Pero en el caso de la mujer embarazada. Bueno, en la mujer embarazada hay que tener muchísimo cuidado, porque cuando sube la temperatura, que es el sistema de emergencia, alerta. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese momento el sistema inmunológico del contacto, de la comunicación que se tiene intestino-cerebro, se llama eje intestino-cerebro, ahí le está mandando una señal de reprogramación de las células microgliales, que son nuestros soldados, y esas células que están normalmente para protegernos pueden sufrir una reprogramación que después se quedan sensibles. Estas van a mandar, esa sensibilidad se va a pasar al cerebro, a las áreas que controlan las emociones y sobre todo el área límbica, que es la parte de la corteza prelímbica, en donde va a ocurrir un fenómeno extraordinario, que es en el momento del desarrollo de la ubicación de las neuronas, que van a tomar su lugar para los contactos, para que se establezcan las redes neuronales bien. Resulta que hay un error de programación y entonces esa persona puede superar la infección, se le dan antibióticos. Seguimos con la mamá. Con la mamá. Ajá. Pero y el cerebro del bebé ya está reprogramado. Con una programación diferente. ¿Sí? Esa reprogramación se queda ahí, se queda ahí guardada, ¿no? Resulta que este niño, puede ser un niño, y depende de la intensidad de la infección. Hay ya un código genético que se conoce perfectamente de qué tipo de virus son los que están ahí haciendo esa reacción. Entonces, cuando el niño nace y empieza sus otras redes neuronales a competir con esas áreas donde debe de estar la emoción, la coordinación, etcétera, resulta que cualquier estímulo, el mínimo que sea, pero que es un insulto, ¿sí? Que puede ser desde la dieta o puede ser una radiación, puede ser cualquier elemento. Agresión al cuerpo de este niño. O puede ser que la madre ya tenga unos genes que estén en la familia, como que ahí que sientes, y bueno, retardados o digamos aletargados, que se disparen. ¿Sí? Y entonces el niño... Verdaderamente interesante la plática con la doctora Sofía Díaz Miranda de qué pasa en el laboratorio, qué pasa con las infecciones de una mamá durante el embarazo, maltratada la infección, o de preferencia que no se infecte, y luego que se amamante. ¿Por qué, Sofía? ¿Por qué hay que amamantar al bebé? A la criatura es una cuestión de, digamos, de ley de vida. Así aparte es la naturaleza, así somos los mamíferos. Desde el parto, mira, el parto es necesario porque es el esfuerzo del bebé que tiene para que sus pulmones se fortalezcan y haga el esfuerzo, y empieza todo su sistema a conectarse ahora de un medio acuoso a un medio aeróbico. Ese parto es necesarísimo porque además es la naturaleza. Y luego el amamantar es la otra parte de la naturaleza que ahora por mucho tiempo se ha perdido, y no entendemos que esa leche se va a dar toda vez que se acerca el bebé al momento de que el bebé necesita ya su alimento, y ese estímulo periférico es lo que va a producir la leche. La succión. Si ya hay mucho estrés, porque obviamente nos gana la vida, el estrés es terrible, entonces es una cuestión de alerta, entonces comprimen esos vasos capilares que estoy diciendo, esas células murales, esa programación que se tiene de que no se deja producir la leche. Entonces hay que romper esa barrera, ¿no? Pero esto es una cuestión de ejercicio mental, de mentalizarse, de decir, bueno, si lo natural es que yo amamante a mi criatura, lo tengo que hacer, pero eso es un convencimiento ya muy, digamos, lo voy a decir así, muy primitivo, ¿no?
Y echar a un lado esto de que sí me duele, sí me siento mal, pues es crear un círculo vicioso de negatividad. Si los tejidos, si se me va a caer el busto, las grietas ya está sangrando. ¿Qué trae la leche? Exacto, ¿qué trae la leche? Pues trae los anticuerpos, trae las bacterias, las bacterias más hermosas que puede haber. Vienen en esa leche que son los lactobacillus, y creo que los conocemos todos, vienen en la leche general. Sí, pero ahora te los quieren vender. Es que ahora todo es un negocio, Sofía, sí, ¿no? Bueno, y cuando dicen la fórmula, bueno, hay estudios ya de pediatras en Europa que tienen estudios muy, muy, muy consistentes, muy rudos ya, en que tienen las poblaciones de las mujeres que amamantaron a las criaturas, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? El autismo. ¿Cuál es la frecuencia de autismo? Pues las personas que tuvieron a sus hijos de manera parto natural y los amamantaron con leche a los 3, 4 hasta 6 meses. Las madres que tuvieron por cesárea la criatura y los amamantaron. Y las madres que tuvieron por cesárea y los criaron con leche y no de fórmula. Okay. El porcentaje de niños autistas es 55% más alto en las madres con parto, con cesárea y con fórmula. Wow. Miren, ahorita Sofía nos decía algo que hay que decirlo, Sofía, porque la verdad es que la medicina se ha convertido en un negocio, las farmacéuticas son un negocio, los que venden las leches maternas son un negocio. Me decía, es que es el negocio, el asunto aquí es que las cesáreas muchas veces no son necesarias. O sea, ¿en qué porcentaje realmente es una necesaria? Es la comodidad de la mamá también. Cuando viene enredado, que es cuando viene enredado el cordón, ahí lo tienes no que desenredar. Entonces son muy poquitas y la lactancia materna debe ser, pues antes era de todas, ¿no? Aunque te duela. Sí. Y luego, bueno, claro, ya el problema es a que el bebé tenga sufrimiento fetal, porque cuando una madre quiere tenerlo por vía natural y luego le ponemos oxitocina para que dilate y expulse, pues no se va a lograr y entonces un círculo ahí vicioso. Sí que se haga cesárea, ahí hay cesárea, definitivamente, ¿no? Pero ya el riesgo se conoce, entonces ya se conoce que es cesárea y esa criatura, que además de todo pudo haber tenido hipoxia o náusea, en el momento de sacarlo, si el bebé ya está y el pediatra lo sabe, los reflejos, todo se puede ver claramente, entonces ese niño hay que mantenerlo muy observado, porque seguramente, tarde que temprano, un estímulo, que no sabemos cuál sea, puede provocar ese autismo. Ese autismo no se va a manifestar, sino en la adolescencia a veces, ¿no? En los niños de 5 o 6 años, pues es clarísimo, pero ya el adolescente va a pasar a un siguiente estadio. Si la infección, bueno, eso es en cuanto al nacimiento, en cuanto a no amamantarse, en cuanto a tener todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque se está interviniendo con las poblaciones de bacterias, vuelvo a insistir en lo mismo. La lactancia nos va a dar los lactobacillus, que son estas bacterias sensacionales, que van a equilibrar después, ahora, la flora que va el niño a adquirir, obviamente, el bebé se va necesariamente hay que ir contaminando, nunca hay un medio aséptico completamente. Entonces, este equilibrio de bacterias se va a perder si no se fortalece con una buena dieta, con una buena, un buen seguimiento. Entonces, los niños las conductas de ellos, ahora hay tantas pruebas que se puede saber perfectamente cuando el niño no está actuando de manera natural, ¿no? No es creativo, en fin. Si esto lo dejamos progresar, viene la adolescencia en donde las hormonas nos hacen otro desbalance o balance. Acuérdense, adolecer de la conciencia, eso es la adolescencia. Esta conciencia es porque el área prefrontal, cerebral, esta prelímbica, esta parte de la parte más nueva que tiene el cerebro, no se ha madurado sino hasta los 33 años o a los 30 años. Implica entonces que ahí está muy sensible el sistema a que las redes no se establezcan de manera natural. Y entonces, ¿qué pasa? Que las células que debían de haberse conectado, pues no se conectaron. Pero aparte, como le está avisando el eje intestino-cerebro al cerebro, que además estoy consumiendo grasas, estoy fumando, me estoy alcoholizando, estoy yéndome al límite de mis emociones. Los adolescentes se exponen a estresores extraordinarios. ¿Sí? Dependiendo de la calidad de ese cerebro, de esa plasticidad cerebral, pues va a ser la ganancia. Hay quienes se enganchan en las drogas, hay quien no lo hacen tanto, pero ¿por qué son ellos los más, digamos, proclives a ser?
son los más sensibles, obviamente, porque no tienen ese poder de decisión. Bueno, entonces ese cerebro no está maduro, no puede tomar decisiones. Pero si aparte le damos un segundo hit, lo mantenemos con esas grasas, entonces ahora, ¿en qué se va a traducir su cerebro? Se va a traducir en un cerebro esquizofrénico. Sí, en la adolescencia hubo ese desbalance porque ya hay una reprogramación. Insisto que esto vino desde el útero, desde el embarazo de la mamá. La tercera semana de embarazo, por eso los 3 primeros meses son absolutamente importantes, ¿no? Si en esos 3 meses el producto del embarazo, si es 3 meses de gestación, hubo infección, el organismo se ajusta y hay un aborto, dejemos al aborto en paz, que salga, porque el producto no se ha anidado, el producto no va a venir bien, ¿sí? Si lo agarramos, si lo fijamos, si con tanta tecnología, bueno, pues ok, pero entonces ya hay un factor de riesgo, ¿sí? Ahí ya tenemos una alerta. Entonces son individuos extraordinariamente cuidados, seguidos y lo que ustedes quieran, pero son más proclives a tener estos problemas, ¿no? Sofía, no quiere decir que todos los esquizofrénicos hayan pasado por esta situación de madre con una infección en los 3 primeros meses de embarazo, de cesárea, de no amamantamiento, o en su gran mayoría. Es lo que la ciencia nos está diciendo. Ahorita están arrojando eso. Y los ratones en el laboratorio lo estamos replicando. Y los tratamos de corregir. O sea, si ya sabemos el origen de estas causas, entonces ahora en el experimento de laboratorio, ¿qué estamos haciendo? Estamos infectando a los ratones con un fármaco sintético viral que se llama Policid. Ese Policid es un agente que se lo metemos al ratoncito precisamente por la colita, para que se vaya y distribuya a todo ese mesenterio, a todo ese intestino, reprograme estas células y luego lo dejamos crecer, eso lo estamos haciendo en la madre, ¿sí? La madre gestante. La ratona que está gestante, le ponemos ese agente viral en el 9 días de embarazo, que sería en la tercera semana de embarazo en la mujer. Y entonces tenemos, si a los 11 días, que son 3 meses, le ponemos el virus a esa madre y dejamos que nazcan los pupas, los ratoncitos, a esos ratones los dejamos crecer y a los 45 meses y medio de vida les damos una dieta alta en grasa, estamos replicando una esquizofrenia. ¿Sí? Porque el ratón se vuelve muy ansioso, anda muy agresivo, etc. Esto es una noticia, importante para todos, pero es muy fuerte lo que están descubriendo en los laboratorios. ¿Y qué crees? Como ya conocemos cómo se desarrolla, ahora lo que estamos haciendo es bloquear la manifestación. Y lo bloqueamos y lo tratamos de curar con antibióticos, específicamente en una ventana de tiempo muy circunscrita. Hacemos un cóctel de antibióticos, de 4 antibióticos, y ahí lo hacemos. ¿Sí? ¿Y con eso quitaríamos la esquizofrenia? No. Se reduce. Se reduce. Se reduce. El animal, ¿qué es lo que está pasando? Y esos son los resultados que estamos teniendo ahorita. Por lo menos no está tan ansioso, por lo menos sobrevive y sobre todo pone atención. ¿Sí? Ahora, doctora, ¿qué diferencia hay o por qué es lo del autismo, esquizofrenia? Si ahora ¿de qué depende? La infección es por bacterias y además se hace no en el día 11º, sino el 13º. Entonces ahora lo que vamos, y el mismo estímulo es por grasa, entonces ahora estamos provocando esquizofrenia. O sea, dependiendo si es por bacteria o por virus. Virus es autismo. Bacteria es esquizofrenia. Sí. ¿Y nos falta algo? Enfermedades neurodegenerativas. También, ¿no? Lo que estamos es reprogramando esta microglía en el cerebro, lo que estamos haciendo es un envejecimiento prematuro. Ya. Y eso implica una demencia o es derivar con Alzheimer. Entonces se dan cuenta. Wow. No, si es ya se sabe. Ya es un súper descubrimiento. Ahora, Sofía, los que ya no tuvimos autismo, ya no tuvimos esquizofrenia, ¿qué cuidados en un minuto debemos de tener
para... Entonces, ya está la base, lo ¿no? mejor Ya posible. está la base, ya tenemos el basamento, ya está. Autistas, sí. Bueno, ahora entonces hay que conservar esa salud. ¿Sí? ¿Cómo la conservamos? Evidentemente que sigue existiendo el eje intestino-cerebro y nos seguimos comunicando. Entonces, esa comunicación existe y hay que tomar atención en una buena dieta, en un buen ejercicio, en una buena actitud ante la vida, en no oxidarnos en una vida de no alcohol, no drogas, no, etc. Claro. Ahora, ¿una buena dieta sigue siendo importante el bajo consumo de grasa? Claro, claro. El bajo consumo de grasas, las grasas insaturadas y las poliinsaturadas y toda la historia que ya sabemos. Entonces, todo eso también va a ayudarnos a una buena salud mental, ¿no? Entonces, ese eje intestino-cerebro lo vamos a seguir teniendo toda la vida. Eso que se nos quede claro. Que el paso de las bacterias está, bueno, ahora lo que se está haciendo es que se sabe, y en los ratones nos lo están explicando, los ratones tienen coprofagia. ¿Qué significa esto? Que se están comiendo su propia popó. La mamá, cuando los está limpiando, la mamá los está limpiando de sus órganos genitales, los está limpiando de la pipí de la popó con la lengua. Claro. Y se la come. Se está comiendo. Claro. Los residuos. Eso balancea a las bacterias intestinales. Esto es la sobrevivencia de por qué comemos taquitos en la calle. Estamos comiendo estamos comiendo sí, desechos humanos de no sabemos quién. Claro. Porque por lo menos la ratona sabe que son de sus ratoncitos, pero nosotros sí, pues sí, es que esa es la realidad. Entonces, esa es la realidad y ahora estamos haciendo estas transfecciones de qué tipo de bacterias. Claro, en el laboratorio hacemos la secuenciación de qué tipo de bacterias, son las buenas, son las malas, y hay poblaciones que nosotros estamos separando. Esto, claro, nos cuesta mucho dinero y estamos apostando a que digamos, terapia de coprofagia o de secuencia de bacterias específicas estén corrigiendo el autismo. Eso lo están haciendo los alemanes. Tengo 1000 preguntas y el tiempo se nos acabó, pero quiero saber nada más si se está apoyando a la ciencia, a los investigadores en México. ya la risa nos respondió. No. Pues mira, es que seguimos al castigo, Amelia. Generalmente, yo te puedo decir los años que tengo en investigación. ¿Como 50, 40? 45 cumplidos, yo voy por 47, 46. Mira, lo he hecho con este interés, ¿no? De irme moviendo a las áreas que más son representativas para este avance científico. Sí. Y los mínimos recursos, claro que sí son los mínimos que tenemos, pero los tenemos. O sea, tampoco hay que quejarse mucho. La Universidad Nacional nos provee, nos mantiene. Tengo 45 años de tener un proyecto que se llama el PAPID, que es un apoyo a la investigación y a la tecnología del que lo tienes de la instituto. UNAM. Lo tengo de la UNAM y bueno, si les digo la cantidad, vamos. Pero hacemos colecta, Sofía. Lo que tenemos de base que nos da la UNAM es esa infraestructura. Sí. O sea, es el instituto, son las unidades de protogenómica, el bioterio, que es un bioterio muy bien hecho. ¿Qué es el bioterio? El bioterio es donde están los ratones, es la casa de los ratones. Quiero conocer a los ratones. El olor es importante porque las ratas huelen a popó y los ratones huelen a pipí, pero concentrado. Sin embargo, hay unos, hay un cuidado muy grande que se tiene de higiene y demás. Entonces siempre andamos con nuestras batas, con nuestros cubrebocas, con nuestros gorros, botas, todo, para ir a ver a los ratones. Y pues tenemos a los transgénicos, que son los modelos que nos dan todo eso. Exactamente. Sofía, ¿en dónde los encontramos? En el Instituto de Neurobiología, aquí en el campus. ¿Tienen alguna página? Murillo. Sí, claro, está, ustedes ponen INB-UNAM. INB. Que es Instituto de Neurobiología UNAM, y ahí les dan toda la información y está pues toda la parte de investigación, que somos 3 departamentos. Yo tengo la jefatura de neurobiología del desarrollo y neurofisiología, y ahí está el de conducta cognitiva. En conducta tenemos el resonador, la tomografía, la resonancia, no tenemos tomografía.
y el de celular y molecular, que son pues los que hacen todo lo de células, y ahí está el cáncer, está, en fin. En mi departamento está estudiándose el Parkinson, el Alzheimer, se estudia el dolor. Nosotros somos los que estamos tratando de estudiar un poco la esquizofrenia y el autismo, el Alzheimer. El insomnio, que tiene que ver, que nos has hablado de insomnio, de alimentación. Insomnio también, por la limpieza, el estrés oxidativo del cerebro, que hay que estarlo limpiando. ¿Nos podrías hablar en otra ocasión de la migraña, ya que hoy hablábamos justo de la migraña? ¿Qué es y cómo tiene su... Ese es un desbalance de minerales que debe de estar ahí. Bueno, ya hablaremos de migraña. Estas enfermedades que también, ¿no? Estar provocándonos el vómito, la anorexia, todo esto, son enfermedades cerebrales, ¿no? La anorexia y la bulimia. Y la bulimia, y todo esto es también un desbalance que hay que corregir de alguna manera, una vertiente. Tenemos que conocerlo. Es que si no sabemos, gana la ignorancia. ¿Y qué hijos están Instituto de Neurobiología de la UNAM, ahí está Sofía Díaz Miranda. Te agradecemos como siempre muchísimo. Es toda una clase la que tomamos cuando nos haces el honor de visitar. Muchísimas gracias, Sofía. Muchas gracias, doctora. Y bueno, nosotros nos vamos a hacer una cápsula con Elizabeth Moore.